Saludos amigos, 2 décadas y media han pasado desde que entrara en vigor la estadounidense Ley para la Libertad y la Solidaridad Democrática Cubana, conocida como Helms-Burton por sus principales promotores, el senador Jesse Helms y el representante Dan Burton. Desde entonces, esta ley no solo ha intentado ser hoja de ruta para derrocar a la revolución, sino que se ha convertido en la punta de lanza de la agresividad anticubana, como lo establece el título segundo. Habla esta ley irónicamente de solidaridad, de libertad y de democracia para Cuba, pero lo cierto es que viola la soberanía y el derecho de los cubanos para elegir su destino y construirlo. Adicionalmente, es un instrumento que pasa por encima del derecho internacional y la Carta de Naciones Unidas. El propósito de lo estipulado en esta ley es claramente político. Se concibió para que no haya una mejoría en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, y esto está descrito muy bien en el título primero, que establece condiciones imposibles de cumplir. Uno de ellos es que Cuba renuncie a su soberanía, así mismo como usted lo está escuchando. Es precisamente en ese título donde se codifica el bloqueo. ¿Y cómo entender esto? Pues ocurre una transferencia de los poderes del Ejecutivo, o sea, de la Casa Blanca, al Legislativo, el Congreso, pues hasta ese momento levantar el bloqueo era una decisión que podía tomar el presidente de Estados Unidos. Es decir, todas las regulaciones, medidas, órdenes ejecutivas y disposiciones que formaban parte del andamiaje de guerra económica y política contra Cuba pasaron a convertirse en ley y otorgaron al Congreso la facultad de eliminar el bloqueo si y solo si se cumplían los innumerables requisitos que establece la ley, entre ellos que exista un gobierno de transición en Cuba. También en la Helms-Burton se establece la persecución contra terceros países o personas que establezcan algún tipo de relación económico-comercial con Cuba o le presten algún tipo de asistencia al país. Adicionalmente, se instituye que Washington debe destinar millonarios fondos para programas de subversión contra Cuba, lo que constituyó el establecimiento público de estos planes y sin el menor pudor. Sobre todos estos postulados se erige la ley Helms-Burton como una espada de Damocles sobre nuestras cabezas. En su narrativa anticubana, la ley dice estar sustentada en la idea de que Cuba es una amenaza no solo a la seguridad nacional de Estados Unidos, sino también para la seguridad internacional, lo cual es totalmente engañoso e incluso ha sido reconocido por funcionarios de esa propia nación. En realidad, la ley Helms-Burton apela al chantaje para disuadir a inversores foráneos de hacer negocios en Cuba, bajo amenazas disímiles que van desde la negativa de visado para entrar en territorio estadounidense, multas llegando incluso a la congelación y confiscación de propiedades y bienes. Y como si ya todo esto no fuera suficiente, el gobierno de Donald Trump activó en mayo de 2019 el título tercero y el cuarto de la Helms-Burton, que sucesivamente fueron suspendidos por Clinton, Bush y Obama. Trump adoptó esta medida como parte de su escalada hostil anticubana y que ciudadanos estadounidenses, incluidos cubanos naturalizados allí, demandaran en tribunales de Estados Unidos a empresas de cualquier lugar del mundo por supuestamente traficar con propiedades nacionalizadas legítimamente por Cuba luego del triunfo de la revolución del año 1959. En suma, hablamos de una ley calificada de colonial en pleno siglo XXI, ilícita y sin valor legal alguno en Cuba, pero que durante 25 años ha violado los principios básicos del derecho de los cubanos a la autodeterminación, la soberanía, la libertad de comercio y la no injerencia en los asuntos internos de otro Estado. Una ley, la Helms-Burton, que ha consagrado el bloqueo como un arma contra Cuba y que sigue allí como muestra de la sistemática violación de los derechos humanos de los cubanos por parte del gobierno de Estados Unidos. Manténgase informado, la verdad necesita de nosotros.